Diputado, pues para preguntarle sobre la reunión que sostuvieron hoy con magistrados electorales, ¿cuál fue el compromiso de ellos y cuál es la preocupación que ustedes plantean? Bueno, el tema fue junto con la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Seguridad de los Candidatos y Candidatas en el país, que finalmente esta comisión la integra la Junta de Coordinación Política. Estuvieron presentes 3 magistrados, la presidenta magistrada Mónica Soto, el magistrado Felipe de la Mata y el magistrado Alfredo Fuentes. Ellos fueron los 3 que estuvieron presentes. Se abordaron diversos temas. El principal es la falta propiamente de mecanismos o de alguna manera dentro de la ley algún articulado que permita tomar la determinación de eliminar alguna elección en torno a esta parte de la violencia que hoy se está ejerciendo en el país, o de candidatas y candidatos que pueden quedar solos en una contienda porque los demás los amenazaron, no los dejaron registrarse, o propiamente tuvieron una condición de secuestro que se ha dado en caso específico, u otros más que renunciaron a esta participación por ser también víctimas de extorsión. Hay compañeros que pues decidieron no ser candidatos para no ser diputados y no pagar una cuota como lo hacen los comerciantes en el país. Diputado, este fin de semana hubo 150 asesinatos, no amenazas, asesinatos. Y bueno, afortunadamente, a pesar de esta violencia, hay muchos que no han querido bajarse, ¿no? A pesar de que dicen, pues, va por medio de la integridad de ellos o de su familia. ¿Qué dicen los magistrados, Franco? Bueno, hay un reconocimiento que esto ha sido de los procesos más violentos en la historia moderna del país, pero sobre todo también un proceso donde se aprecia que hay, y no solamente fue en torno a este pronunciamiento de los propios magistrados, sino también fue en torno a la determinación o participación de otros compañeros y compañeras que reconocen que hoy hay una situación difícil para poder hacer campaña. Una reflexión que se hizo al respecto es cómo le hace un candidato o candidata que lleva 15 elementos de la Guardia Nacional o del Ejército. Decían que había habido una reunión de candidatos en alguna zona del país, no sé si en Tamaulipas o en qué otro lugar, que parecía cuartel de la Guardia Nacional, de tantísimos elementos que había comisionados, acompañando evidentemente a los candidatos y a las candidatas, y la dificultad que existe para hacer promoción, hacer, en este caso, proselitismo, la dificultad de traer tantos elementos que te impiden el poder avanzar. Pero esto es parte de la falta de una reforma electoral. ¿Cuál fue el tema principal que abordaron? La seguridad fue el tema principal. ¿Cuál fue el compromiso de los magistrados? ¿Si ustedes salen satisfechos de esta reunión? Sí, salimos satisfechos. De hecho, se va a hacer un boletín en conjunto en torno a esta reunión. Satisfechas ambas partes, así lo veo yo, lo califico yo, porque es uno de los acercamientos que habíamos estado solicitando, que amablemente el tribunal nos concedió, y que bueno, nosotros estamos propiamente salimos con acuerdos. Uno de los acuerdos es que inmediatamente terminando la elección nos vamos a sentar, que nos quedemos en las siguientes legislaturas, a empezar a tejer en coordinación una reforma electoral que sea iniciada una vez culminando este proceso electoral y sea finalizada antes de que inicie el siguiente proceso electoral en 2027. Es un compromiso que asumimos todas las fuerzas políticas. Sin embargo, también hoy, sabemos que no es facultad del tribunal el otorgar la seguridad o establecer la seguridad para un candidato o candidata o simplemente un ayuntamiento o un municipio, pero
pues sí, la coordinación efectiva entre los diferentes órganos, como el Instituto Nacional Electoral, como propiamente la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, todas las dependencias que están participando en el proceso electoral, la Cámara de Diputados, que sobre todo ha estado muy al pendiente del seguimiento de esta... Diputado, no vayan a reservar el boletín porque luego se quedan con él. Ya el TRIFE ya sacó el suyo. Y también preguntarte, hace rato mencionaban que son alrededor de 500 quienes han solicitado la protección de la fuerza pública. Esto, lejos de consolar o de dar alegría, pues preocupa más, ¿no? Porque cada día son más los que están requiriendo precisamente por esta violencia. Sí, bueno, es lamentable que hoy ante la situación que hay en el país, pues haya la necesidad de que más de 500 candidatos y candidatas traigan consigo seguridad, pero no contabilizamos a los que ya fueron asesinados, a estos que no eran parte o no eran avalados por el crimen organizado, y que, bueno, se hizo un análisis específico de cómo anteriormente había un respeto hacia la clase política, o en este caso hacia la democracia. Es decir, el crimen organizado no participaba en las elecciones. Hoy participa en las elecciones, hoy pone candidatos, hoy quita candidatos, hoy dice quién sí puede ser electo, quién no debe ser electo, y sobre todo se apodera. Hay regiones que están plenamente identificadas, que ya se apoderan incluso hasta del propio gabinete municipal, ponen al tesorero, al secretario de Obras Públicas, al oficial mayor, al director de Seguridad Pública. O sea, pero esto es producto de propiamente la desestabilidad social que existe, la ingobernabilidad y la falta de una acción de seguridad pública que resuelva las problemáticas. Diputado, el blindaje de los procesos electorales ante la injerencia del crimen organizado sería uno de los puntos de la próxima reforma. Sí, ese tendría, de hecho hubo una opinión respecto a que casi tendría de dedicarse de un capítulo completo, cómo se va a blindar, cómo se blindaría para hacer de este espacio, de las elecciones, un espacio democrático de participación, y me parece a mí que es pertinente. Hay muchos retos para una posible reforma en la siguiente legislatura, una vez iniciado el periodo, pero me parece que hoy, como se estableció en coordinación con los magistrados del tribunal y propiamente quienes estaremos como diputados federales en la 66 legislatura. Esto sería dependiendo quién gane la presidencia y el Congreso, diputado, porque si... Yo creo que no, yo creo que este es un tema ya necesario. Es un tema necesario que se tiene que llevar sí o sí a la práctica. El país ya no va a aguantar otra situación de esta índole, de esta naturaleza. Y bueno, yo creo que es responsabilidad y lo debe saber el pueblo de México. Quien se oponga, así sea quien dirija al país, pues nosotros lo vamos a denunciar. Esto no tiene que tener remedio ya. Esta nueva reforma también implicaría, además de la seguridad, como comentaba Fer, implicaría también tocar financiamiento, integración del Congreso, porcentaje de votación para conservar el registro. ¿Sería una reforma integral o nada más otra vez sería así como parches? No, yo creo que tendría que ser una reforma integral, a fondo, consensada y sobre todo cuidando esta parte de la transparencia, la equidad, en la paridad en una contienda electoral. Estos mecanismos, yo por ejemplo, sí he sido muy crítico de aquellos compañeros que se asumen como acción afirmativa y que no son acción afirmativa. Yo había presentado una iniciativa para que pudiesen, a través de una sentencia judicial, el poder comprobar que tenían 2 años que pertenecían a la comunidad, porque hoy ya nada más firmas un escrito y entonces lo presentas y ya eres parte
de la representación de LGTB, QI+, invidentes o demás. Eso me parece a mí que no es posible. Eso tiene que integrarse. Habrá que consensarlo entre todas las fuerzas políticas. Y bueno, a mí me parece y yo celebro que en realidad esta reunión no haya sido de golpeteo político. Esa no fue una reunión de golpeteo político. Esta fue una reunión de trabajo, de compartir expectativas, de compartir preocupaciones, pero sobre todo de poder generar soluciones a lo que estamos viviendo hoy en día. En este reforma que se piensa hacer, habría un capítulo especial para blindar a los órganos electorales de cualquier intentona de desaparecerlos o disminuirlos. Pues es que ya lo que estábamos viendo al respecto, estuvimos en el INE y lo primero que nos dijeron los consejeros del INE, pues era que propiamente no podían hacerse cargo del tema de la seguridad, o cubrir los viáticos de los elementos de seguridad para los candidatos, porque había habido un recorte importante. Y nosotros les dijimos, pues se los dijimos a la mayoría en su momento, que no era viable recortarle el presupuesto a en línea, a los órganos electorales, ni tampoco es viable recortar el presupuesto al tribunal, al Poder Judicial de la Federación. No es viable. Todo aquello que se dedica al tema de procuración de justicia, equidad, democracia y demás, tiene que tener recursos suficientes. Auditados sí, vigilados también, pero en una condición distinta. Pero el blindaje para que no los desaparezcan a los órganos como querían hacerlo. Esto no va a ocurrir, en la siguiente legislatura lo vamos a hacer. Hay que blindarlos porque son necesarios. Los soples son necesarios de existir en los estados, y no quien organiza las elecciones locales. El INE necesita apoyo y está demostrado que necesitamos fortalecer, en este caso, los soples, el propio Instituto Nacional Electoral. Los autócratas no lo necesitan, ¿no? Pues eso es parte sino el sentido de una dictadura. Gracias. Sobre este tema de los los candidatos que se han bajado, ¿cuáles han sido los por qué se han bajado? Bueno, hay casos específicos en algunos. Nosotros tenemos el caso de algunos compañeros y compañeras que simplemente les han invitado a abandonar la contienda, a cerrar antes de tiempo, en algunos otros casos les han secuestrado a un padre, a un hijo, obligándolos a declinar por otro X o Y candidato o candidata. Y bueno, en el peor de los casos, los que han asesinado, a los que de alguna manera pues no han entendido esa instrucción del crimen organizado. Y hay una vulnerabilidad verdaderamente en los gobiernos. A mí me parece que están minimizando la acción, porque no hay como tal una condición de funcionamiento del mecanismo de seguridad. Pues propiamente algún candidato o candidata podrá traer 15 elementos, el candidato, pero no así la familia, no así el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, la casa. Todo se convierte vulnerable. Diputado, hace rato tú decías que antes no se veía esto, ¿no? De que el crimen organizado les dijera quién va y quién no. Eran más discretos, ¿no? Porque siempre se ha sabido que la criminalidad ponía candidatos, pero ahora ante la permisibilidad que hay. Anteriormente los grupos eran espectadores. Yo no digo que no fuesen financiadores, claro que no eran, apostaban por amigos y demás, pero ahora ya califican quién sí, quién no, quién sí cumple las características de ser un candidato o candidata de su agrado. Ahora va más allá, ya incluso a la incursión. Pues esto que está pasando, no sé si sea en Tamaulipas o qué parte de la República, que ya quería el crimen organizado cobrar por árbol de sombra. También en función de
imagínense nada más hasta qué grado estamos llegando, que hay una situación muy compleja, muy complicada, que están metidos hasta, yo lo dije aquí, que no les causara rareza que hubiese algunos miembros del crimen organizado o socios del crimen organizado que llegaran de diputados y diputadas en la legislatura. Les van a cobrar dieta, ¿eh? Van a decir la mitad de tu dieta. Digo, pues ahí se van a dar cuenta, ¿no? En realidad, lo que existe, el pago, por ejemplo, de un diputado. De hecho, yo tengo entendido que hay casos de diputados, de candidatos o personajes o personas que decidieron no participar porque le advirtieron que le iban a cobrar una cuota a partir de que llegara a ser diputado. Mejor prefirieron no registrarse. Y bueno, así hay en el país infinidad de situaciones. ¿De qué estado? No tengo el dato de qué estado fue, pero parece que fue un compañero del norte del país que tuvo esa situación. Y bueno, pues, prácticamente es lamentable lo que está viviendo. Muchas veces.